importante. Entonces, ¿qué hacemos con estas cuentas? Una vez que tenemos la cuenta de activos, pasivos, patrimonio y las cuentas de gestión, tenemos que recoger esta información en lo que se llaman los estados financieros. ¿Vale? De nada sirve tenerlo en un cuaderno apuntado, tenemos que registrarlo de una manera específica, ¿okay? En estados financieros, porque estos estados financieros es lo que nos va a pedir el gobierno en el caso de que paguen impuestos o se registren como emprendedores o como negocios legales. Les van a pedir estas cuentas a través de los estados financieros para poder estimar los impuestos que tienen que pagar o las deudas que tienen o la salud de la empresa en general. Entonces, no podemos quedarnos con una cuenta informal, sino que tenemos que registrar esto en estados financieros para que las entidades regulatorias lo aprueben, ¿vale? Y aprueben estos estados económicos y financieros de la empresa. ¿Okay? Entonces, los estados financieros son tres. ¿Okay? Son las cuentas de explotación, que tienen que ver con las pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo o flujo de caja, ¿vale? Que es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de la empresa. Es importante saber esto para un tema de liquidez. Y luego el balance de la empresa. El balance es donde es como una evolución de la empresa donde vemos pues, todas las cosas, la maquinaria que ha ido comprando, todas las deudas que ha ido saldando, ¿vale? Porque no es lo mismo un gasto que una deuda. Un gasto es algo que has pagado para la operatividad de la empresa y una deuda es a lo mejor con un proveedor que te ha hecho un préstamo a largo plazo. Entonces, veamos que los estados financieros nos van a ayudar básicamente pues, a tener, como por ejemplo la cuenta de explotación o resultados, una manera contable de expresar los beneficios, ¿vale? Entonces, esta sería la primera gran cuenta que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos o sea, los beneficios y pérdidas de nuestra operatividad. Por ejemplo, les doy aquí les ejemplifico, les hago un ejemplo de lo que sería un caso real. Yo tengo unas ventas brutas de $5,000, tengo pues la devolución de las ventas que me han hecho, luego cuánto me cuesta producir estos artículos, cuánto es el margen bruto de explotación, es decir, cuánto me queda entre lo que vendo y lo que me costó producirlo, y luego pues el resultado de eso le tengo que restar en lo que son los salarios, los gastos fijos, hasta que llego al beneficio antes de impuestos, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la cuenta de explotación. Son las ventas menos los gastos, ¿vale? Asociados a esas ventas, menos los salarios, los gastos fijos, y luego finalmente lo que aprovisiono para el año siguiente. Entonces, la cuenta de resultados, ¿okay? Lo que es una película, nos permite establecer cuál ha sido la historia de mi negocio hasta el momento, porque puedo ir viendo cuánto he vendido todos los años, o cuánto he vendido este año en específico, y cuánto me queda al final. Así que la segunda cuenta importante es el flujo de caja. El flujo de caja es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de mi negocio, ¿vale? Entonces, esto es cuánto beneficio tengo durante el año en curso, más cuánto estoy guardando para el año que viene, cuánto tengo que pagar todavía a mis proveedores y cuánto tengo que yo cobrar de mis clientes que no me han pagado. Si el flujo es positivo, es un escenario bueno para mi empresa, pero si el flujo es negativo, significa que tenemos más dinero saliendo del que entra y el negocio es insostenible en el tiempo. Entonces tendríamos que tener una actuación directamente sobre esta variable. Y esto es un aspecto importante para la liquidez, porque la liquidez de un negocio me va a permitir tener ese dinero disponible para invertir o para pagar. Puedo tener un negocio muy, muy exitoso, pero no tener una buena liquidez. Puedo tener tanta gente pendiente por pagarme que aunque mi negocio sea rentable, puedo no tener el dinero en la mano en este momento para poder asumir un gasto. Entonces, liquidez no es lo mismo que rentabilidad, ¿vale? Podemos tener un negocio sumamente rentable, pero no tener liquidez, es decir, no tener el dinero disponible para asumir un gasto. Significa que tenemos mucha gente que nos debe dinero. Y por otro lado, podemos tener un negocio muy rentable, ¿vale? O perdón, tener un negocio que no sea para nada rentable, pero tener mucho dinero y tener mucha liquidez. Entonces, rentabilidad y liquidez son dos conceptos distintos que están asociados, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que podemos tener un negocio rentable y no tener liquidez, y podemos tener un negocio que no sea rentable y tener mucha liquidez. Entonces hay que saber medir cuál es el flujo de caja, es decir, el dinero que entra y el dinero que sale, para siempre tener la liquidez necesaria para poder asumir los compromisos de la empresa. Entonces, finalmente el balance de situación es el que refleja todo, ¿vale? Va a reflejar los activos, que puede ser el mobiliario, las materias primas, las deudas, el dinero, las cuentas, los pasivos, que son las deudas y los préstamos, y el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, por un lado teníamos el balance que teníamos anteriormente, el balance que nos permite obtener la liquidez, ¿vale? Que tiene el flujo de caja.
Por otro lado teníamos la cuenta de resultados, que es la pérdidas y ganancias, y lo que estamos viendo ahora directamente es la cuenta que nos va a permitir saber los estados de activos y pasivos de nuestro negocio. ¿Okay? Entonces es importante no confundir las cuentas. ¿Okay? Por un lado tenemos la cuenta de resultados, por otro lado tenemos el flujo de caja y por otro lado tenemos el balance de situación. Entonces el balance de situación, a diferencia de la cuenta de resultados, es una foto. ¿Vale? La cuenta de resultados es una película, nos permite ver la evolución de la empresa, pero el balance de situación es la foto en este momento, cuántos activos tengo y cuántos pasivos tengo. Y al final el cierre contable, que es lo que tenemos que hacer al final de cada año, es un momento donde paramos el registro de actividad y analizamos lo que hemos obtenido durante el año. Esto se suele hacer para sobre todo temas legales, fiscales en el país. Es decir, por ejemplo en España el 31 de marzo de cada año se cierra contablemente el año. Es decir, todas las empresas tienen que reportar los ingresos y las pérdidas que han tenido durante el año anterior al 31 de marzo de cada mes y el resultado que tengan les saldrá a pagar o no un impuesto por operar con esas empresas. Entonces, el cierre contable tiene que ver mucho con la imposición, ¿vale? Con el tema de impuestos en cada país. Y finalmente, quería hacer un resumen de lo que es el presupuesto. Un presupuesto es una estimación futura de las operaciones y los recursos de una empresa. Entonces, hacer un presupuesto tiene que ver con saber cuánto dinero voy a ganar en el futuro, a dónde va a ir ese dinero, cómo lo voy a gastar, cómo lo voy a invertir, ver el modo de organizar mejor mis finanzas y establecer un método para alcanzar los objetivos en el tiempo. Es simplemente sentarnos y planificar qué se quiere hacer en el futuro con mi negocio, cómo quiero crecer y expresarlo en términos de dinero. Entonces, una recomendación final para esta sesión es ¿cómo puedo mejorar mis finanzas a nivel personal y a nivel de negocio? Pues lo primero es hacer un plan de gastos, saber en qué me voy a gastar el dinero, dónde va a ir cada partida o cada dinero que estoy recogiendo, cómo puedo reducir estos gastos para tener más beneficios, dedicarle tiempo a la contabilidad, ¿okay? Sobre todo revisar las deudas que tengo, a quién le debo, cuánto le debo, hacerlo con frecuencia, verificar esto con mucha frecuencia y finalmente ahorrar la mayor cantidad de dinero y reinvertirlo tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Así que les dejo con los 10 mandamientos de la educación financiera como repaso final. Quiero que entiendan que no se puede gastar más de lo que se gana, tenemos que ser solventes y tenemos que ser rentables, tenemos que conocer los ingresos y así los gastos y medirlos y cuantificarlos, tenemos que respetar el presupuesto que hemos hecho, ¿vale? Si yo he diseñado un presupuesto para operar mi negocio, tengo que ceñirme y ser lo más estricto posible en esa planificación. Tengo que tener un fondo de emergencia para imprevistos, ¿okay? Anotar los gastos diarios de manera frecuente, ahorrar la mayor cantidad de dinero que se pueda, invertir tanto en mi propio negocio, sería reinversión, como invertir en cosas que puedan generarme más beneficio en el futuro, no endeudarte más de lo que somos capaces de asumir, sobre todo educarnos financieramente con conocimientos que nos permitan ser independientes a nivel financiero en el futuro y siempre agradecer por lo que tenemos y que tenemos la oportunidad de emprender con estos conocimientos financieros. Así que les dejo una tarea para la clase que es piensen cuáles serían esos gastos fijos y gastos variables que puede tener tu negocio. ¿Cuáles son aquellos que haga lo que haga, tengo que pagarlo? Que esos gastos que son ineludibles y aquellos que dependen del volumen de ventas que pueda tener. Así que con esto llegamos al final de la sesión 7 de métricas y finanzas y nos enfilamos hacia la clase de comunicación y marketing para la sesión número 8. Muchísimas gracias y este es el final de la clase y las veo en la próxima sesión. Hasta luego.